¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Qué bendición tan maravillosa que el Todopoderoso nos brinda de poder llegar en esta hora al seno de su hogar con esta programación de Palabras de Vida, donde esperamos que el Dios Todopoderoso le siga bendiciendo de una manera grande y abundante. ¿No interesa usted dónde se encuentre? Queremos decirle que puede estar aquí en la ciudad o de igual forma en el área urbana, donde quiera que se encuentre. Dios puede bendecirle aquí en Bucaramanga o fuera de la misma. La bendición del Todopoderoso le puede alcanzar, solo hay que confiar, esperar en Él y saber que sin duda alguna Dios quiere bendecir nuestras vidas día a día. Soy el pastor Arturo Angarita y en esta tarde me acompaña el reverendo Pedro José Coronado, pastor de la iglesia del barrio La Cumbre, quien sirve al Señor, y a la vez mis amigos el presbítero de la zona 57. Pastor Pedro, buenas tardes. Pastor Arturo, buenas tardes, Dios le bendiga y Dios bendiga también a todos nuestros televidentes, a cada uno de los jóvenes que nos ayudan, al Senado, a Yair Coronado. De verdad que es un gozo una vez más poder esta tarde estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a su hogar con esta programación de Palabras de Vida, donde esperamos que la bendición del Todopoderoso sea abundantemente sobre cada una de sus vidas. Ahora, con mucha seguridad, amigos, le hablamos que Dios puede hacer un milagro, Dios puede manifestarse, no interesa cuál sea su situación. Pastor Pedro, cuando confiamos, cuando creemos que Dios puede obrar, sin duda alguna Dios está muy atento, y lo que nos gusta es que podemos pedirle a Dios con toda confianza, y a la vez, Pastor Pedro, el anhelo y el deseo del Señor es glorificarse, Pastor. Pastor, ahora que usted habla de milagros, a veces uno, de pronto no llega a pensar que para este tiempo Dios haga cosas grandes o sorprendentes para uno. Por ejemplo, yo tuve la experiencia esta semana que pasó, específicamente el jueves en la tarde, ya había despedido el servicio normal y una joven, hija de una anciana que se congrega acá, había venido como por segunda o tercera vez a la iglesia y estaba preocupada porque una bebita que ella tiene una pierna más corta que la otra. Y entonces, finalizando el servicio, me dice la hermana de ella: pastor, mire, es para que ore por la niña que tiene una pierna más cortica que la otra. Yo le dije, pues, para que esa pierna quede igual a la otra de la bebé, tiene que hacer un milagro creativo, tiene que permitir que los huesos crezcan, que los tejidos crezcan, que todo el sistema sanguíneo de la pierna crezca. Pero bueno, vamos a orar, si eso es la fe de ustedes, vamos a orar. Y oré por la niña. Ya la mayor parte de los hermanos estaban saliendo de la iglesia, del templo acá, y puse las manos sobre la niña y puse una mano sobre la cabeza de la niña y otra sobre las piernitas, y oré y le dije al Señor: Señor, para ti no hay nada imposible, tú puedes hacer que crezcan los huesos, que crezcan los tejidos. Y oré y se fue normal. Pero ¿cuál fue la sorpresa el viernes cuando viene llorando a decirme: pastor, yo voy a dar el testimonio, la niña ya tiene las piernas iguales? Para mí fue una sorpresa realmente el viernes en el culto, y Dios permitió que el templo se llenara y la gente estaba muy motivada. De verdad que cuando nosotros creemos, Pastor Arturo, lo que dice la Biblia no es solamente teoría. Dios todavía, o sea, yo fui el primer sorprendido al ver que Dios se glorificó de una manera maravillosa. Y bueno, Dios lo había hecho el domingo con un hermano que Dios lo sanó de una pierna también, y otra joven que también estuvo a punto de perder un bebé, estaba tirada en el piso. Me dijo: pastor, he tenido varios síntomas de aborto, por favor ore, no quiero perder mi bebé. Y oré, y al rato Dios obró y estaba normal. Entonces, pastor, ahora que usted toca esa partecita de los milagros, Dios es fiel a su palabra. Yo quiero decirle a los televidentes que si usted cree que hoy Dios puede hacer algo en su vida, Dios lo va a hacer, porque depende de nuestra fe en el Señor. Asimismo podemos recibir lo que Dios nos ha prometido hacer a los que creemos en su nombre. Qué maravilloso el oír estos testimonios de cómo Dios se glorifica. Dios lo hace
lo seguirá haciendo. La Biblia nos da una esperanza muy maravillosa y nos enseña que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por siempre. Así como el Señor hizo milagros ayer, también el Señor obra milagros hoy y lo seguirá haciendo. Para algunas personas es casi un imposible que Dios pueda glorificarse, pero la verdad es que si nos atrevemos a creer, la Biblia dice que todo es posible para el que cree. Poner fe en la palabra del Señor, Pastor Pedro, creer que Dios puede hacerlo, es sencillo en el sentido que Dios, así como se glorificó ayer, hombre, también lo hace hoy. Decirle, Señor, creo que lo puedes hacer, y allí estará sin duda Dios para glorificarse, Pastor. Sí, es algo que a la verdad venía hace unos días pidiéndole al Señor, ¿no? Porque pues hay una necesidad grande, Pastor Arturo, de algo que impacte, de algo que realmente no para que de pronto una organización, un ministerio o una iglesia se eleve su imagen, sino porque hay una necesidad. Y nosotros somos conscientes, Pastor Arturo, al leer la palabra, que era una constante en la iglesia primitiva y que lo fue en el ministerio del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, y que esas promesas no se limitaron solo para los apóstoles, sino que dice la Biblia claramente que para todo el que cree. Si hemos creído de verdad en el Señor, pues nosotros podemos arriesgarnos a orar por una persona enferma y esperar que Dios, en confirmación de su palabra, lo haga. Y es lo que hemos empezado a ver últimamente acá en la congregación, donde Dios por gracia nos tiene. Hemos visto de una manera maravillosa la mano de Dios obrando, y un despertar en el pueblo, en la gente, para buscar a Dios, que eso es lo importante. De ahí, mis amigos, que le invitamos a creer, a esperar en el Señor, pero también vamos a una iglesia cristiana, le estamos esperando. Mire, las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57, iglesias de Girón, de igual forma iglesias de Florida Blanca, le estamos esperando. Pastor Pedro, usted es el presbítero de esta zona y me gustaría que le extendiera una invitación a todos nuestros amigos. Bueno, Pastor Arturo, tenemos iglesias, como usted acaba de decir, tenemos en Girón varias congregaciones, en El Poblado, en Balcones de Girón, en el Rincón de Girón, en el Portal Campestre, en La Meseta, Nuevo Girón. Esas son las congregaciones que tenemos allí en el municipio de Girón, pero también aquí en Florida Blanca tenemos en el barrio La Trinidad, en el barrio El Reposo, tenemos en Las Villas, tenemos en El Caldas, tenemos iglesia en Provenza, en El Rocío, también tenemos la iglesia aquí en la autopista, la iglesia de Cañaveral, tenemos la iglesia allá en el centro donde usted pastorea, en el barrio Santa Ana, en barrio Villabel, y acá donde este servidor, quien les habla, pues estoy sirviéndole al Señor, la calle 29, número 924, donde le esperamos. Hoy martes, justamente, a las 7 de la noche se abren las puertas de nuestro templo para nuestro gran culto y oración, donde esperamos que usted, si tiene alguna necesidad, alguna petición, acérquese y nosotros con mucho gusto estaremos orando, y creemos que Dios va a orar, como le estaba comentando de lo que Dios hizo este jueves pasado, que para mí realmente fue una sorpresa y a la vez un impacto, una bendición de que Dios hiciera esto y Dios honrara la fe de esa joven madre que estaba preocupada porque su niña tenía esa pierna más corta que la otra. Y usted sabe, pastor, que eso es un problema para una bebita de estas comenzar a caminar. Eso va a ser una dificultad tremenda, pero sin embargo Dios es bueno y Dios honra la fe de aquellos que creen en su palabra. De manera que le invitamos también el jueves a las 7 de la noche en nuestro culto de enseñanza bíblica, y los domingos a las 9 de la mañana y 5 de la tarde nuestros 2 servicios dominicales, donde le esperamos a usted con los brazos abiertos y dispuestos a orar por su petición, por su necesidad. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 658-4219 y con mucho gusto estaremos también atendiendo sus inquietudes y orando por sus problemas. Amigos, sea el momento oportuno para expresar a Dios nuestra necesidad, la necesidad que usted puede estar teniendo, y a la vez presentar a Dios esta programación. Hemos hablado de cómo Dios se ha glorificado y a través de este medio Dios puede obrar de una manera especial sin dejar de asistir al templo a buscar la presencia del Señor. Pastor Pedro, creo que tenemos 1 minuto, 2 minutos para orar y presentar a Dios esta programación. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permites en tu inmensa bondad
Señor, usar este medio para dar testimonio de tu grandeza, de tus maravillas, para dar a conocer ese mensaje que un día dio esperanza a nuestra vida, Señor, ese mensaje de consuelo en medio de las circunstancias adversas que a veces, Señor, nos golpean, pero tú eres un Dios fiel y por eso te damos muchas gracias. Presento a ti, Señor, a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, quienes a esta hora allí en su hogar nos están viendo, Señor. Te pido que los bendigas. Si hay algún enfermo, te pido que lo sanes. Que cualquier necesidad que haya entre ellos, tú la suplas conforme a tus riquezas en gloria. Porque creemos, oh Dios, que tú, oh Dios, nunca te olvidas de tus criaturas. Siempre estás atento. Tu palabra dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Así que clamamos en esta tarde por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de nuestros amigos, creyendo, Dios mío, que tú oirás nuestra oración y que harás una vez más, Señor, que tu palabra corra libremente y sea glorificada. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén y amén. Aleluya, qué maravilloso el poder hablar con el Señor, expresar a Dios nuestra petición y a la vez, hombre, nuestro agradecimiento. Ya el pastor Pedro nos invitó a la cumbre a buscar la presencia de Dios. De igual forma, permítame extenderle una invitación a la iglesia de Florida Centro. Estamos ubicados frente al hospital, carrera octava, número 339. Nuestras reuniones los días martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508. Con gusto queremos orar por su problema, por su necesidad. Hoy vamos a hablar del tema, amigos, acerca de la sangre del Hijo de Dios. Estaremos charlando, tocando este tema, la sangre del Hijo de Dios, pero será después de estos mensajes. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. La sangre, amigos, la sangre que habla, el maravilloso tema. Vamos a hablar de la sangre del Hijo de Dios, esa sangre maravillosa. ¿Y por qué queremos hablar del mismo? Porque acabo de terminar lo que se conoce como Semana Santa, la Semana Mayor, y allí se habla mucho de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y qué importante es saber, amigos, que el Señor murió por nuestras vidas. Qué bueno es saber que Cristo se entregó por nosotros, pero hay algo vital, algo muy, amigos, muy importante que no podemos pasar por alto, y es precisamente la sangre que el Señor derramó. Porque, Pastor Pedro, el Señor pudo haber muerto, pero si el Señor no hubiese derramado su sangre, entonces hubiese sido un sacrificio que no hubiese servido así para gran cosa, Pastor. Sí, hay algo importante, pastor, y es que a la luz de la tipología del Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento con relación a la expiación, cuando una persona pecaba y era consciente de que le había fallado a Dios, de que había infringido las normas establecidas por Dios, él iba ante el sacerdote judío, no el sacerdote actual, sino ante el sacerdote judío según lo había establecido Dios a través de Aarón y de sus hijos. Y la responsabilidad del sacerdote era ofrecer delante de Dios un sacrificio por el pecado cometido de la persona. Sabemos, pastor, usted que es estudioso de la Biblia, que la persona más pobre, digamos así, de menos recursos económicos, si no podía llevar un cordero, como era lo que se decía, o un macho o cabrío, o un carnero o un becerro, solamente podía llevar un par de palominos. Entonces eran degollados, era rociada la sangre de los palominos sobre la tapa del propiciatorio, y luego con una parte de esa sangre también se le untaba al penitente, digámoslo así, en el óvulo de su oreja derecha, señalando de esa manera que se estaba haciendo expiación por el pecado de esa persona que era consciente de haber infringido las normas de Dios, y luego se hacía la expiación por esa persona. Pero todo eso, pastor, apuntaba a que un día se iba a llevar a cabo un sacrificio perfecto, como dice Hebreos, que no iba a ser ya con sangre de palominos, de machos cabríos, de carneros, de corderos o de becerros, sino que sería la sangre de Jesucristo la que iba a ser derramada, ya no para expiar, porque es que la palabra expiación significa tapar en el original, y era que se cubría el pecado, mas no lo limpiaba totalmente. Pero ahora tenemos un privilegio, y es que cuando Cristo muere y derrama su sangre, y lo hace una sola vez por siempre, dice la Biblia, ya no es para tapar, para cubrir, sino ahora es para limpiar. Por eso es que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso el tema que estamos tratando hoy es para que usted, amigo, entienda que la muerte de Cristo no fue en vano, ni tampoco es para que se esté recordando año tras año. Incluso la iglesia cristiana, yo creo que mensualmente, en algunos lugares hacemos memoria de lo que Cristo hizo, como cuando tomamos la Santa Cena, es donde estamos haciendo memoria del precio tan alto que tuvo que pagar el Señor al derramar su sangre para hacer la expiación perfecta por todo pecador que se acerca por fe a Él, pastor. Qué interesante oír y saber cómo el Señor derramó su sangre precisamente para que nosotros, para que todo aquel que abra su corazón pueda ser limpio. Recordaba el pastor Pedro ese hermoso texto de San Juan, que nos enseña: la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, nos sigue limpiando de todo pecado. Es poderosa, es tal esa maravillosa sangre que era necesario entonces, mis amigos, que el Señor muriera, pero que derramara su sangre. Si el Señor muere en un incendio, de alguna otra forma no nos hubiese podido redimir, pero al contrario, la Biblia nos enseña que Él derramó toda su sangre. Y qué interesante es que esa sangre no tan solo lavó el madero, sino que esa sangre, mis amigos, hoy día sigue limpiando vidas y corazones, transformando personas, cada uno de los que se acercan a nuestro Señor Jesucristo. La sangre del Hijo de Dios primero nos habla de amor. Es muy interesante que esa sangre fue derramada por amor, porque Dios nos amó. San Juan 3:16 nos enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor Pedro, no hay otra forma de explicar ese derramamiento de esa sangre, sino solo por amor.
Sí, hay algo importante y es que desde el Antiguo Testamento, como estamos mirando, el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, nos narra desde la creación de todo lo que existe, la creación del hombre, pero también nos habla de la caída. En el capítulo 3 nos habla de la caída de Adán y de Eva, pero note, pastor, que desde allí la simbología y la tipología de los sacrificios, como dije, siempre apuntan a que un día se iba a derramar una sangre, como dice el apóstol Pedro, santa y sin contaminación, destinada, dice ya desde antes de la fundación del mundo, para nuestra gloria. Y recuerdo que cuando Adán y Eva pecaron, ellos humanamente quisieron, como hace hoy el hombre, ¿sí? Cuando el hombre es consciente que ha pecado, entonces lo que hace va a ser una penitencia. Incluso usted mismo creo que vio las multitudes de personas haciendo una caminata el día viernes, saliendo a los cerros, yendo a pagar una penitencia, y esa cantidad de cosas que ellos consideran que es la forma de ellos poder expiar su pecado, pero realmente es una forma equivocada. Pero si usted va a la Biblia, usted que es lector de la Biblia se da cuenta de que el Señor mismo, Dios mismo, cuando Adán y Eva se dieron cuenta del error que cometieron al desobedecer el mandato divino y se ven desnudos, ¿qué hacen ellos? Lo primero que hacen es salir corriendo, buscar hojas de higuera, hacer delantales para cubrirse. Y el hombre hoy se está cubriendo ante Dios de su pecado a su manera, con las penitencias, con los sacrificios humanos, y una cantidad de cosas totalmente contrarias, pero no va a la fuente de la sangre del Hijo de Dios, que es la que nos limpia de pecado. Entonces Dios tuvo que primero, para poder expiar ese primer pecado de Adán y Eva, ¿qué tuvo que hacer? Sacrificar un animalito, derramar su sangre, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Segundo, con la piel de ese animal que el Señor mismo sacrificó en el Edén, de la piel hizo túnicas y cubrió a Adán y a Eva para que no se viera su desnudez. ¿Eso qué quiere decir? Que era necesario la justicia de otro que nunca hubiera pecado. Como el animal no había cometido pecado, Dios el Padre lo sacrificó para hacer con la piel de ese animal las túnicas de Adán y Eva. Vuelvo y repito, para que se le quede a usted grabado en su mente, amigo, hermano, era necesario la justicia de otro que no hubiera tenido ninguna relación, nada que ver con el pecado, y por eso Dios sacrificó una víctima inocente para expiar con la sangre derramada de ese animal el pecado, el primer pecado que cometió Adán y Eva, y a la vez cubrirlos de su vergüenza espiritual ante Él. Y todo, óyelo, todo por amor. No encuentra uno otra razón, por amor. De igual forma el Hijo de Dios, como ya el pastor Pedro lo ha explicado, ya de igual forma el Hijo de Dios pagó el precio por nosotros los pecadores. Pues la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En cambio nosotros continuamente le ofendimos, continuamente pecamos contra Dios, pero vea, nosotros no pagamos ningún sacrificio. Lo que debemos hacer es creer en el sacrificio que el Señor realizó, saber que Él pagó el precio, y lo pagó, mis amigos, por amor. Les dije al momento, o hace un momento, no hay otra explicación que el Hijo de Dios fuese a la cruz del Calvario a morir, sino solo por amor. A mí me llama tanto la atención, pastor Pedro, cómo la Sagrada Escritura nos enseña y cómo uno puede mirar que Jesucristo muere no por sus amigos, muere por sus enemigos, por aquella gente que tanto daño le ha hecho. Es verdad que una persona a veces ha muerto por su patria, por la familia, por sus seres que han estado a su lado para ayudarle, pero en el caso del Señor, lo que Él viene es a morir por todos aquellos que nos hemos alejado de Él, para atraernos, para acercarnos a Él, y como le dije hace un momento, y todo por amor, pastor. Sí, hay algo importante, y es que de pronto la gente mucho habla de amor, pero no han entendido realmente lo que abarca la etimología de esa palabra amor. Hoy lamentablemente la palabra amor está tan desfasada del original con el cual la Biblia nos habla del amor ágape, del amor de Dios, de ese amor sin interés, de ese amor que a cambio de nada, como el pastor lo acaba de decir, el padre se despoja de su hijo, el hijo deja allí su gloria, como dice el apóstol Pablo cuando escribe en el capítulo 2 de Filipenses, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y todo lo hizo a cambio de ¿qué? A cambio de nada, porque nosotros ¿qué podíamos ofrecerle al Señor a cambio? Nada.
nuestra vida estaba destinada a la condenación. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, y también dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera que es un acto de la bondad divina, un acto del amor de Dios que no mide ningún tipo de sacrificio, porque hemos dicho, Pastor Arturo, que el amor, el verdadero amor, no mide ningún tipo de sacrificio que se haga por la persona que se ama, y eso lo hizo el Señor. Únicamente Él pudo hacer eso, dejar su trono, dejar su gloria, venir a este mundo a vestirse de esta naturaleza humana, a vivir entre nosotros en medio de un mundo pecador y a dar su vida, que es el acto más sublime y más bondadoso y generoso de parte de Dios, que se enviara a su Hijo, lo más amado, a morir por el mundo entero, a morir por los pecadores. Por tanto, usted, amigo, debe valorar, no como este servidor compartía el día viernes, no hacer un ritual, un sacrificio cada año como una tradición y después olvidarse y seguir haciendo lo mismo. Sigue el mismo maldiciente, el mismo borracho, el mismo ladrón, el mismo homicida, el mismo hechicero, el mismo idólatra, el mismo mentiroso, y su vida no cambia. No, hay que entender que el Señor lo hizo por amor, pero que Él espera que usted y yo realmente nos beneficiemos de esa bondad de Dios y aceptemos su sangre, que es la que nos limpia de pecado. Mis amigos, la sangre del Hijo de Dios, esa maravillosa sangre nos habla de amor, pero hay algo muy importante, también nos habla de perdón. Colosenses, el capítulo 1, el verso 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si hay un sitio o hay donde ir a pedir perdón, indiscutiblemente es en Dios, es en el Señor. Cuando le hemos ofendido, cuando nos hemos comportado tan mal, debemos acudir a Él. Pero para eso se derramó esa maravillosa sangre, Cristo la derramó, hombre, para ofrecernos el perdón. En otras palabras, ustedes han ofendido, han pecado, pero aquí hay perdón, aquí hay solución. ¿Qué hay que hacer? Vamos a acudir a Él. Desafortunadamente, a veces los seres humanos, y a mucha gente se le ha enseñado a ir a pedirle perdón a un hombre, que sea el hombre que los perdone y no directamente Dios. Cuando la Biblia nos enseña, mis amigos, que hay que ir a pedir perdón directamente a nuestro Dios, y el único intermediario que hay allí, Pastor Pedro, se llama Jesucristo. Sí, claro, la Biblia lo señala aquí en Hebreo. Justamente estaba mirando en el capítulo 8, donde dice la palabra que ahora nosotros, por medio de la muerte de Cristo y el derramamiento de la sangre que Cristo hizo allí en el Calvario, se constituye en dos aspectos como esa persona que favorece al que se acerca por fe a Él. En primer lugar, dice que Él se hizo fiador de un mejor pacto. Dice en el capítulo 7, versículo 22, dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y luego en el capítulo 8, versículo 9, nos dice así la palabra de Dios, versículo 6, perdón, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, pastor, con estos dos versículos nos damos cuenta de que hay que entender que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y el derramamiento de su sangre no es solo por hacer historia, ni para que se haga memoria cada año, como dije hace un momento, sino para que nosotros entendamos cuáles fueron esos beneficios que a través de ello podemos obtener nosotros, que Él salió fiador. O sea que nosotros estábamos, como dice Colosenses, pastor, ese versículo que dice que había un acta que nos era contraria, donde estaban los decretos en contra nuestra por todos los delitos y pecados que habíamos cometido, y había un acta que estaba allí, pero dice que el Señor la clavó en la cruz del Calvario. El acta que nos era contraria, el Señor la clavó en la cruz del Calvario y triunfó sobre los que tenían el control, es decir, los demonios y Satanás mismo. Entonces es importante que entendamos que esa sangre es tan poderosa, es tan importante, que nos da la victoria en todos los sentidos. No solo nos limpia del pecado, sino que también nos da victoria sobre los poderes del mal, y eso fue lo que hizo posible, como fiador de ese nuevo pacto y como mediador, que esa acta que era contraria fuera clavada en la cruz, para que ya no haya para nosotros nada que nos acuse delante de Dios cuando hemos puesto la fe en Jesucristo y hemos sido lavados por su sangre de todo pecado. Colosenses capítulo 2, el verso 14, Pastor Pedro: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es precisamente lo que el Hijo de Dios hace, amigo, por amor a usted, por amor a mí. Sabe que dice Proverbios que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa a Dios y se aparta alcanza misericordia. El que va y pide perdón va a alcanzar misericordia. Qué importante es poder confesar a Dios y a la vez alejarnos, amigos, de lo que tanto pueda ofender al Señor. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. La sangre del Hijo de Dios, mis amigos. Ya hemos mirado que esa maravillosa sangre nos habla de amor, de igual forma nos habla de perdón, pero Pastor Pedro también nos habla de libertad. Miramos en Hebreos capítulo 10, el verso número 19, y allí precisamente se nos enseña de cómo podemos encontrar libertad a través de esa maravillosa sangre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué bueno es saber que en el Señor Jesús hay libertad, que a través de su sangre hay libertad. Bien dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pastor. Hay algo importante cuando hablamos de libertad, que hoy se habla de libertad porque uno de pronto no está privado en un lugar penitenciario, no está privado de la libertad en la parte física, y la gente dice, no, yo soy libre, como decían los judíos en su momento, ¿no? Somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie, pero no se dan cuenta que hay alguien que los tiene bajo rejas, bajo prisión, que es el pecado, que es el mismo Satanás, aunque parezca esto como demasiado para muchos fuerte, pero es la verdad. El Señor lo dijo en sus días, justo lo dice a los judíos porque ellos decían que eran hijos de Abraham, que ellos eran libres, que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Y el Señor les dice, vea, yo les voy a decir realmente cuál es su condición. A los que decían que eran hijos de Abraham les dijo, si fueran hijos de Abraham, ciertamente harían las obras de Abraham y ciertamente me amarían, dice en el capítulo 8 de Juan. Pero él les dice, pero sus obras no son las obras de un hijo de Abraham, sus obras son, y hablan de otro padre, y le dice que vuestro padre es el diablo, porque las obras, los deseos de vuestro padre, el diablo queréis hacer, o sea, matar. Y dice, matarme a mí, hombre, que les he dicho la verdad. Entonces, ahí está mirando que ellos estaban cautivos, aunque tenían libertad para salir, ir a donde querían,
estaban cautivos, estaban atados por Satanás, su mente, atados por la mentira, necesitaban la libertad. Y también le dice que solo para ser libres ellos necesitaban que el mismo Hijo de Dios los hiciera libres, dice Juan. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, esa libertad de la cual el pastor nos habla aquí del libro de Hebreos, que es por la sangre de Cristo, es la libertad que ya se obtiene en el momento en que se recibe el perdón, porque mire que venimos en una secuencia: primero el amor del Señor, la sangre de Cristo nos habla del amor del Señor; segundo, del perdón, y cuando uno ha sido perdonado es cuando uno es libre del pecado, ha sido libre del pecado, y ¿quién lo hace? Solamente Jesucristo y su sangre. Segundo, tercero, entonces tenemos esa libertad ya no para ir a hacer lo malo, pastor, sino ya es para entrar al santuario de Dios, para ir a rendirle culto a Dios, para ir a adorar a Dios, para ir a agradecerle a Dios porque nos amó, porque nos perdonó y porque ahora somos libres del pecado y somos libres de tantas cosas que antes nos esclavizaban en nuestra vida espiritual. Así es. Mire, por ejemplo, el Señor nos enseña en San Juan el capítulo 8, Pastor Pedro, el verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bueno es saber que la verdad liberta, pero para conocer la verdad hay que perseverar en la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber yo de la verdadera libertad si no estudio la Sagrada Escritura, si no voy a la palabra de Dios? Cuando escudriño la Sagrada Escritura, cuando escudriño este hermoso mensaje, entonces voy a encontrar que verdaderamente voy a hallar una verdadera o una buena libertad y única libertad que ofrece nuestro Señor Jesucristo, porque Pastor Pedro, lejos de Él, no interesa la condición en que el ser humano se encuentre, pero lejos de Dios, el ser humano será un esclavo. Sí, eso es lo que muchos no pueden reconocer, del hecho de que, vuelvo y repito, usted goce de privilegios en la vida, tenga muy buenas relaciones con las personas que lo rodean y disfrute de un bienestar terrenal, cree que esa es la libertad. No, la libertad, aquí no se refiere a esa clase de libertad, se refiere a una libertad espiritual, que de pronto la persona no goza de ella, es esclavo de hábitos, es esclavo inclusive de pensamientos, de actitudes que van en contra de lo que Dios dice. Pero aquí el Señor nos está hablando de una libertad espiritual, la cual todos los seres humanos necesitamos. Eso era la jactancia del pueblo judío, pero el Señor nos confronta con la realidad en que ellos vivían y le dice: si quieren ser verdaderamente libres, tienen que ser libres a través de mí. De lo contrario, el hombre hace sus rituales. Usted se da cuenta, Pastor Arturo, que la gente, el que es religioso regularmente o medianamente va y hace sus ritos y cumple sus penitencias que le imponen, pero usted se da cuenta que esa vida sigue lo mismo, sigue siendo esclavo de las mentiras, sigue siendo esclavo de la inmoralidad, sigue siendo esclavo de tantas cosas que la palabra condena y que son abominables ante los ojos de Dios. Entonces necesitamos una libertad no externa, sino interna, porque es esa libertad espiritual la que el Señor te ofrece a través de su sangre, para que usted pueda entrar con libertad al ese nuevo camino que dice la palabra que Él nos abrió, para ir directamente ya no al lugar que antes frecuentábamos, sino al lugar santísimo, como dice la palabra, que solo se podía entrar una vez al año y lo hacía el sacerdote solamente una vez al año. Ahora podemos entrar a la hora que queramos, porque Dios nos ha dado libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pastor Pedro, ¿qué hay de cierto que uno a veces oye, que las personas dicen, nuestros muchachos dicen, el ser humano por lo general expresa y dice, yo hago lo que quiera, precisamente porque soy un hombre libre? ¿Con esa expresión la persona está demostrando una verdadera libertad? No, empezando que lo que está expresando eso no es cierto, porque uno no siempre hace lo que quiere. La persona a veces hace cosas que no quiere. Entonces estamos contradiciendo lo que dice la palabra. No, por ejemplo, sobre todo como usted acaba de decir, los muchachos dicen, no, es que me están invadiendo mi espacio, es que me están coartando, decimos en términos jurídicos, mis derechos, me están coaccionando mi libertad. Pero no se da cuenta que hay influencias que son las que lo están impulsando a decir eso, y ni siquiera se da cuenta
que ellos han tomado posesión de su mente, de sus facultades, y los llevan, por ejemplo, esa persona que cae lamentablemente en los malos hábitos de los vicios, que aunque quiera a veces no hacerlo, no cometerlo, sin embargo hay una fuerza que los impulsa a hacer lo que ellos mismos a veces no quisieran hacer. Entonces, dése cuenta que eso no es cierto, que eso no es libertad. Esa persona lo que pasa es que no quiere admitir, no quiere reconocer, como los judíos, que son esclavos, y por eso alegan tener libertad y que le están coartando y que le están invadiendo su espacio, cuando ya se lo ha invadido yo no sé cuántos más y no se ha dado cuenta. Qué interesante. Ahora, Pastor Pedro, otra cosita. Veo que frecuentemente la gente confunde mucho la libertad con libertinaje. Creen que porque hacen lo que quieren son verdaderamente libres, cuando realmente lo que están es practicando el libertinaje. Sí, exacto, no hay que confundir la libertad con el libertinaje. La libertad es cuando usted tiene la capacidad de elegir realmente lo que conviene, pero el libertinaje es el desenfreno, el mal el aprovechamiento de pronto de la libertad física para hacer cosas que lo van a llevar a ser esclavo más adelante, ya sea el vicio o cualquier otro hábito que se deje la persona imponer, y luego vienen los poderes del enemigo espiritualmente para controlarlo y dominarlo. Entonces la gente realmente no puede hablar de libertad en ese sentido. Sí, es bueno que usted entienda que una cosa es la libertad, otra cosa, como dijo el pastor Arturo, es el libertinaje para hacer lo que no conviene y hacer mal uso de pronto de la bendición que Dios nos da y de las facultades para hacer cosas que van en contra más adelante de nuestro propio bienestar espiritual, de nuestra propia familia y de nuestra propia vida. Entonces, pastor, cuando la persona que le gusta tomar dice, yo tomo porque soy un hombre libre, al contrario, cuando está tomando está demostrando que es un esclavo. Claro que sí, de hecho es un esclavo del alcohol, eso ahí no hay nada de libertad. Si fuera libre él podía decidir, pero ¿por qué cuando llega y se toma la primera cerveza y aunque esté la esposa diciéndole, mi amor, vámonos, o de pronto el hijo, vámonos, no siga tomando, él dice, no, otra, y luego otra, y luego otra, hasta que termina en una borrachera y hasta que termina por allá maltratado o en problemas? Entonces eso no es libertad, eso es esclavitud de un hábito y de un vicio. De amigo, de ahí que recuerde, por favor, que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere. La verdadera libertad consiste en hacer las cosas como hay que hacer las cosas al derecho. Pero esa libertad la consigue uno en el Hijo de Dios, en esa maravillosa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, amigo, nos habla de redención. Colosenses, el capítulo 1, el verso 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Solo a través de la sangre de Cristo, Pastor Pedro, es que el hombre puede tener esa redención. Sí, es importante para los amigos, pastor, que entiendan la palabra redención. Es un término que era muy conocido en medio del mercado de esclavos, donde la persona era vendida por un precio, y inclusive José fue vendido a los ismaelitas, a una caravana de ismaelitas por sus hermanos, por unas monedas, y luego fue llevado a Egipto, donde fue vendido a Potifar, aquel general de la guardia del faraón, y estuvo por muchos años esclavo allí. Entonces, cuando había una persona familiar interesada en que esa persona fuera libre, iba y pagaba un precio, el precio que el amo, que en el momento lo poseía, quisiera exigirle. Entonces él decía, no, yo voy y pago el precio para que él no sea esclavo. Eso equivalía a redimirlo, o sea, comprarlo, era pagar un precio para que se efectuara la redención y pudiera quedar libre y no ser más esclavo. Entonces, miramos que el Señor fue el que pagó el precio con su propia vida y derramó su sangre para que usted y yo no seamos esclavos más del diablo, de los vicios, de los hábitos y del pecado. El Señor por amor lo hizo, pagó el precio y nos redimió. Por eso es que San Pablo habla de ese término, redención, que es el precio que se paga por un esclavo. De ahí que la Biblia dice que no fue con plata ni con oro. Recuerda, pastor, lo que nos enseña Pedro precisamente. No fue con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha. Esa maravillosa sangre que Jesús derramó. Sí, es importante lo que Pedro nos expresa allí. Dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en el Señor
no hay improvisaciones. El Señor ya tenía perfectamente todo con anticipación previsto cómo iban a suceder las cosas. Para Él no fue sorpresa que de pronto el hombre pecara ni todo eso, ya el Señor sabía, porque hay un don precioso, un atributo mejor, un atributo precioso de los atributos de Dios, que es la presciencia, que es el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Ya para Él no fue sorpresa, y Dios determinó justo que fuera ese el precio de nuestra redención, la propia vida y la sangre de su Hijo, para que usted y yo no sigamos siendo esclavos del pecado. Por eso, mi amigo, es un error, Pastor Pedro, y es un error que un predicador cobre por llevar a una persona, digámoslo así, al reino de los cielos, pague tanto, vale tanto. Eso no es cierto. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo, pero también es un error que una persona cobre por los muertos para que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Sí, ahí sí que estamos en una situación, pastor, yo diría tan baja moralmente, que se cobre lo que... Eso es como la gente que a veces dice yo pagué el precio por esa alma. Eso es una mentira. Yo le digo a los hermanos, cuando Dios nos usa a nosotros para guiar un alma a encontrarse con el Señor, es algo diferente. No diga usted que pagó el precio, porque el precio lo pagó el Señor. Usted y yo no hemos pagado ningún precio. Si acaso el único precio que podemos pagar nosotros es el de obedecer la palabra, pero que uno diga que yo pagué el precio por un alma, eso no es cierto, porque el precio lo pagó el Señor. Él fue el que derramó su sangre. Él es el precio que Él pagó por el rescate de las almas. Lo que pasa es que nosotros podemos de pronto ayudar, pero si se cobra por un servicio, si se cobra por sacar un alma, eso es totalmente antibíblico. Eso en ninguna parte de la Escritura, ni la Biblia que nosotros usamos, ni la católica, ni ninguna versión aprueba eso. Antes, al contrario, condena eso, porque el que pagó el precio fue el Señor y no nosotros. Así que uno no puede cobrar por lo que uno no ha hecho. Uno puede cobrar cuando ha hecho un trabajo, pero es que esto no, de ninguna manera. Eso se convierte en una abominación a Dios, porque no hay otra manera de expresarlo. La Biblia nos habla, amigos, de la historia del rico y Lázaro. Ya ustedes y muchos de nuestros televidentes han oído de cómo el rico muere y va a la condenación. Lázaro muere y va al reino de los cielos, va al seno de Abraham. Y cuando el rico despierta en la condenación, quiere que Abraham saque a Lázaro del descanso y lo envíe precisamente al rico al lugar de condenación para que le lleve agua. Y dice la Biblia que Abraham fue claro y le dijo: estás equivocado, de aquí no pueden pasar allá, pero de allá tampoco pueden pasar acá. Ya el ser humano decidió a dónde ir en vida. Aquí, cuando tuvo la oportunidad, decidió de ir al reino de los cielos o decidió ir a la condenación. No tan solo con las palabras, sino con los hechos. Y es más, sabe que el rico le dice a Abraham entonces que enviara a Lázaro a la casa de su padre, o sea, que lo enviara nuevamente a la tierra para que les predicara. Y Abraham le dijo: tampoco se puede. Por eso, amigos, no es bueno que un predicador cobre diciendo que vaya a guiar las almas al reino de los cielos, pero tampoco es bueno que una persona cobre o un líder religioso cobre diciendo que Dios lo va a sacar de penas y lo lleva a descansar. Ya regresamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Amigos, la sangre del Hijo de Dios. Qué bueno es saber que el Señor Jesucristo derramó su sangre, esa sangre maravillosa que nos habla precisamente de redención. El pastor Pedro nos tiene un texto allí en el libro de los Salmos, pastor Pedro, para darnos lectura y nos trae una enseñanza muy, muy interesante sobre este tema. Sí, pastor, usted acaba de decir hace un momento que de los que cobran y de los que pagan. Y aquí este Salmo 49 es muy puntual cuando el Espíritu Santo le revela al salmista y escribe esto, dice: los que confían en su riqueza, es decir, los familiares que pagan a un ministro religioso para que le saque el alma del difunto, del familiar del purgatorio y se lo lleve a descansar. Aquí dice: los que confían en sus riquezas, en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. O sea, estos versículos nos dan a entender, pastor Arturo, que tanto la persona que paga como el que recibe esa paga, los dos están totalmente equivocados, porque en la redención de un alma solo se logra a través de la sangre de Jesucristo, y de ahí en adelante nada de lo que se haga va a beneficiar en nada a la persona, ni al que paga, ni por quien se paga. Así es, pastor. Ahora, es tan interesante, amigos, lo que es la sangre del Hijo de Dios, que hemos charlado que esa sangre nos habla de amor, de perdón, de libertad y de redención. Cuando esto se une, entonces vamos a obtener precisamente lo que dice Colosenses 1:20, vamos a obtener paz a través de la sangre del Hijo de Dios. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo creo que esto sí está necesitando el mundo, algo por cuanto Colombia está luchando tanto y anhelamos tanto, precisamente es la paz, que solo se consigue la verdadera paz, óyelo, no cualquier paz, sino la verdadera paz solo se consigue cuando buscamos al Señor y cuando aceptamos esa preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. De hecho, pastor, que cuando el odio, el rencor y todas esas cosas que allí se acumulan en el corazón del hombre, que son los que explotan en guerras, en problemas, en conflictos, tanto a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de pareja o a nivel de, digamos, de nación, de Estado, estamos viendo que es porque no hay esa paz interna. Y a mí me da, pues por una parte, alegría que ojalá se firmara la paz aquí en Colombia, pero que esa paz comience en el corazón de cada colombiano, porque de qué nos sirve hablar de paz exterior y si en el corazón están las guerras, si en el corazón está el odio, el rencor. Nunca va a haber paz así. La paz tiene que hacerla es Dios en el corazón del ser humano, cuando ha sido lavado su corazón del odio, del pecado y de eso, ahí sí habrá paz y podremos entonces reflejar la paz con el prójimo que nos rodea, si una verdadera paz auténtica, que es la que da la sangre de Cristo. Pastor, lástima que el tiempo se nos agotara ya, pero bueno, esperamos que nuestros televidentes conserven estos consejos de la palabra, sobre todo esta enseñanza, en su vida, para que tenga paz usted en su corazón. La sangre del Hijo de Dios, hermosa sangre que nos habla de paz. Bien dijo el Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque en el Señor hay paz, porque en el Señor hay seguridad. Pastor Pedro, qué bueno tenerle en esta tarde aquí compartiendo este tema, pastor. Gracias, pastor, por verdad esa bonita compañía aquí para compartir con nuestros televidentes. Nos despedimos. Recordarle que hoy es martes y hoy usted puede venir a la casa de Dios a orar junto con nosotros para que Dios haga lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Amigos, queremos recordarle que en todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial estamos esperando iglesias en Florida Blanca, de igual forma en Girón, la zona número 57, con los brazos abiertos, con las puertas abiertas para orar por su problema, para orar por usted y hablarle más acerca de este sacrificio del Hijo de Dios, maravilloso sacrificio. Queremos expresarle nuestra gratitud a usted por estar ahí. Deseamos que Dios le haya bendecido de una manera grande y abundante, y una vez más, todos los templos están abiertos, le esperamos.
agradecidos con Jair Coronado, de igual forma con Alex Henao allí detrás de cámaras por esa labor maravillosa. Que el Señor les siga bendiciendo y recordarles que usted puede llamarnos, Pastor Pedro, a la cumbre. Me gustaría que nos diera su número telefónico. Sí, 658-4219, con mucho gusto. Estaremos atentos a sus inquietudes y también oraremos por sus peticiones. En Florida Blanca puede llamarnos al 699-1508. Con gusto oraremos por su problema, por su necesidad. Recuerde, para Dios todo es posible. Y si Dios nos dio su sangre, estoy seguro, mi amigo, que nos da mucho más en el sentido de la necesidad que tenemos o que tengamos, porque su sangre fue lo máximo. Que el Señor les siga bendiciendo.